Pues cuéntame primero cómo está Ecuador, porque hasta donde cierran los números, es el segundo país de Sudamérica con mayor número de infectados por este virus y de fallecidos, lamentablemente. Bueno, ¿qué te puedo decir, mi estimado? A ver, a día de hoy justo recibí hace un momento el informe de la cantidad de contagiados. Tenemos 2.748 al día de hoy. Con un cerco epidemiológico, es decir, gente con sospecha de 3.200 personas y 93 fallecidos. Aquí en el Ecuador se está viviendo una particularidad y un fenómeno que se va a manifestar posteriormente en los países en los que está recién iniciando esta pandemia. Entender primero que ninguna persona esté exenta de contagiarse. Es un virus que se propaga sin que lo veas. Y lo más preocupante es que las medidas de los gobiernos son las que pueden marcar una diferencia. Tú le ves a El Salvador cerrar fronteras, tomar medidas determinantes y reduces el riesgo de contagio. Sin embargo, yo creo, en mi análisis particular con respecto a este tema, no se encuentra en bloquear barreras o generar estos límites entre ciudades o estados o provincias, sino más bien la cuarentena obligatoria que la gente debe realizar. Y te digo esto porque en nuestro país el primer caso lo recibimos el 29 de febrero, la confirmación de este caso, que ahí entramos en una particularidad. Esta señora que llegó de Madrid llega el 14 de febrero al país, de 71 años, y no teníamos todavía la capacidad para detectar si es una persona positiva o no. Se tardaron 14 días recién en emitir los exámenes. Mientras tanto, esta persona, a pesar que se le puso en conocimiento de que debe permanecer en aislamiento, ella ya generó contacto con diferentes personas. Entonces, ese es el mayor riesgo y ese es el propósito de una cuarentena. Muchas veces la gente no entiende el por qué como autoridades les pedimos que se queden en sus hogares, por qué les pedimos que eviten tener contacto, que generen un distanciamiento. Pero el motivo principal es ese. El motivo principal es que tanto tú como yo podemos ser potenciales personas contagiadas. Tal vez no presentemos síntomas, tal vez sí. Si presentas síntomas, te hacen el examen. Si no presentas síntomas, puedes seguir contagiando al resto. Entonces, esa particularidad se genera, y mucho más en países como los nuestros, en los que todavía el sistema de salud pública es un tanto deficiente. Alcalde, ¿cómo está tu ciudad, Pelileo, Ecuador? Hace poco leí en tu Facebook donde avisabas que ya había habido la primera víctima hace varios días. Bueno, te comento, mi ciudad se encuentra en el centro del país. Mi provincia en sí es agrícola, industrial, pero es el centro de distribución hacia todo el país. Uno de los objetivos que generamos al inicio fue bloquear o generar un único circuito de circulación, porque aquí tienes que fijarte en tres ejes fundamentales. El primero es el de abastecimiento, el segundo es el de restricción de movilidad y el tercero obviamente es el de salud. Estos tres tienen que estar conectados en cada una de las decisiones. Nosotros cerramos las vías secundarias y generamos un único circuito de circulación para permitir el abastecimiento. Se realizan arcos de fumigación, se realizan controles de triaje a nivel médico, pero termina siendo insuficiente. El primer caso acá en mi ciudad se manifestó por un comerciante que se dirigía a expender sus productos en la región costa, en una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de contagios, que es Guayaquil. A la fecha, Guayaquil tiene el 70% de todos los contagiados a nivel país. Entonces estamos hablando que la problemática se genera en esta ciudad. Y no particularmente por lo que hagan ellos mal, sino es en sí por diferentes condiciones. Bueno, te comento brevemente lo que pasó con este ciudadano. Fue a expender productos, regresó, empezó a comercializar estos productos y a la larga contagió a familiares o generó un cerco epidemiológico en la ciudad. Él procedente de Guayaquil, pero llegó a la ciudad y contagió a esta gente. Todavía no se tiene sospechas de que estas personas que están dentro del cerco sean positivos, pero él ya dio positivo. Entonces se mantiene el aislamiento para alrededor de 25 personas y ahí se genera una nueva problemática y tal vez les vaya a pasar allá.
que como autoridades, como los representantes del Ministerio de Salud Pública, generan su aislamiento, su cerco epidemiológico, pero a la larga termina siendo responsabilidad individual. Tú no puedes cuidar de cada persona que esté en aislamiento y evitar que salgan de sus hogares. Tú les promueves, le das a firmar una acta de compromiso, pero a la larga es responsabilidad de ellos cumplirla. Entonces, es esa problemática que se manifiesta a nivel cultural mismo. Creo que nos falta mucho por manejarlo, pero lo vamos llevando. Y te comentaba algo sobre... Coméntame, algo me ibas a preguntar. Te voy a preguntar, los casos de ustedes de fallecimientos, de contagios, de sospechas, son más ya comunitarios que importados, me imagino. Sí, bueno, inicialmente el problema, te mencioné, se generó por la falta de decisión, tal vez política, un poco más drástica, cerrar fronteras, cerrar aeropuertos, que son los que te importan los casos. A Ecuador los casos, hay que ser sensatos, llegaron importados. La paciente cero que te mencioné llegó de España. Al entender que Ecuador genera una migración importante hacia España, alrededor de 500.000 de habitantes están allá procedentes de Ecuador. Entonces, esa era la dinámica con la que estábamos jugando. Y si no tomábamos decisiones importantes, con obvias razones se iban a importar estos casos. Yo creo que una de las razones que se pudo haber controlado, y puedes medir, puedes referenciarte con países importantes, Alemania, por ejemplo, ellos en el momento en que entendieron que los países vecinos tenían una posible casos de contagiados, ellos tomaron ya medidas de restricción, generaron ya grupos de trabajo de cómo enfrentar esta pandemia. Acá en Ecuador, la pobre vigilancia médica en los aeropuertos inicialmente se les preguntaba si tienen o no tienen síntomas. Entonces, eso te permite que cualquiera pueda pasar sin inconveniente. Alcalde, está circulando en las últimas horas unos videos que supuestamente son del periódico El Comercio de Ecuador, donde, estamos expuestos a las noticias falsas, donde están levantando muertos en Quito o en Guayaquil, no sé si los has visto. Bueno, con respecto a estos videos, hay que entender lo que está pasando. Son reales en su mayoría, pero hay que entender el por qué sucede. Muchas personas no entienden que la pandemia llegó, pero el resto de enfermedades siguen sucediendo. La gente se sigue muriendo por cólera, por dengue, se sigue muriendo por enfermedades cardíacas. Y en el momento en que en una ciudad compleja como lo es Guayaquil, te limitan salir, no sé, te relaciono con algo como estar encerrado en Villahermosa, Tabasco. El calor es demasiado elevado, las condiciones socioeconómicas son muy diversas, entonces no les puedes pedir a la gente que se quede en sus hogares 24 horas. Y a la larga las condiciones económicas de cada hogar les limitan a que puedan ser atendidos directamente. Hay muertos, indudablemente hay muertos que se generan por este COVID que tenemos a nivel mundial, pero también hay otros muertos que no pueden ser atendidos por las enfermedades que ya existieron desde hace mucho tiempo. Entonces, ahí se empiezan a marcar esas deficiencias a nivel del sistema de salud que tenemos. Guayaquil mismo es el que te mencioné hace un momento, presente el 70% de todos los casos contagiados. Y esta es la problemática con la que se está enfrentando el gobierno. Leo, alcalde, el sistema de salud está en riesgo, está colapsado, está rebasado. ¿Cuáles son los pronósticos para los próximos días? Bueno, te puedo mencionar que nuestra información es igual a la de cualquier otro medio. Nosotros nos regimos al Ministerio de Salud Pública, ellos nos emiten a nosotros la información, nos comentan que el sistema de salud a nivel nacional todavía no está colapsado. A nivel provincial, como puede ser el caso de Guayaquil, donde se encuentra, ya se encuentra llegando a su límite. Entonces ahí es donde que se empiezan las provincias vecinas a atender casos de otras provincias. A mi provincia llegaron 2 casos de una provincia vecina y empiezas a ver una problemática a nivel también de comportamiento humano, en el que no quieres importar a tu lugar casos de otros lados. Y dices, bueno, ¿y por qué no lo atienden allá? Hay que recordar que el artículo 42 de la Constitución te dice que los derechos de las personas a nivel de salud, a nivel de agua, tienen que ser indistintamente de dónde vengan, ¿no? sin distinción. Entonces,
se empiezan a generar problemas y es entendible, la gente tiene miedo y lo que debemos pregonar nosotros como autoridades, mantener la calma, entender que vamos a salir adelante de esto y lo único que nos permite es la conciencia de todos. Ecuador ya está en estado de excepción, ya está en qué fase. Aquí en México estamos en fase 2, no hemos llegado a la fase 3. Los comercios, la economía, ¿cómo está? Platícamelo. Bueno, Ecuador ya está en un estado de excepción desde hace más de 15 días y empezamos a generar restricciones de circulación. No sé cómo estén allá. Acá ya existe un toque de queda que progresivamente ha ido poniéndose más estricto en lo que corresponde al impacto económico. Va a ser increíble, aniquilador para todos los pequeños comercios. Van a haber empresas medianas que quiebren, las empresas grandes van a tener pérdidas significativas y ese es el siguiente reto, ¿no? Si logramos pasar a corto plazo esta pandemia sin mucho impacto, el siguiente reto será restablecer la economía. Recuerda que Ecuador es un país que depende en su totalidad del petróleo, entonces al tener ya un valor del barril completamente bajo, el impacto va a ser mayor, al igual que México, ¿no? Bueno, ustedes tienen el turismo. Jale, por último, de la experiencia de Ecuador, ¿qué podemos aprender los mexicanos? Tú seguramente estás siguiendo también el tema de México, viviste aquí. ¿Qué recomendación darías como funcionario, como alcalde de un país que está sufriendo a México? Bueno, en lo que corresponde al comportamiento propio de cada persona, yo les puedo recomendar que primero a nivel de gobierno, si es posible, que se generen la mayor cantidad de exámenes. Mira, es un virus que no puedes ver y la única forma de detectar quién está contagiado o no es a través de un examen. Acá lamentablemente recién están llegando las pruebas rápidas. No teníamos planificado realizar exámenes masivos. El alto costo de estos exámenes no le permite a cualquiera acceder a los mismos. Entonces esas son las garantías que el gobierno debe dar. Primero, que se realicen exámenes a todos, porque al permitir que un virus se propague sin control es donde que pierdes definitivamente la batalla. Les puedo recomendar a las personas que entiendan, que no se sobreinformen. Lamentablemente el tiempo libre con el que cuentan ahora todos les permite generar falsa información y muchas veces no tener la precaución de que esa información sea verificada, de entender cómo funciona este virus particularmente, de que se trata de una gripe mucho más complicada y que la afectación va a depender mucho de los sistemas inmunológicos propios. Es decir, si tú eres adulto mayor, no tienes muy buenas defensas, probablemente te mueras. Si eres joven, tienes problemas respiratorios, probablemente se compliquen esos problemas. Entonces, indistintamente de qué edad tengas, en realidad estás exponiéndote en el momento en que sales y eres un ente de contagio. Decirles a todos, en realidad, y esto es muy importante, que aquí no está en juego simplemente la economía de las personas, porque acá en el país se ha manifestado que por vender un producto o salir a comercializar y ganar un poco más de dinero, estoy poniendo en riesgo mi propia, la de toda mi familia. Y también lo más importante creo que para todos es ser un poco más empáticos. Entender que la situación que estoy viviendo yo no va a ser la misma que está viviendo mi vecino. Probablemente va a haber gente que tenga para abastecerse 5 o 10 días, pero también hay gente que vive del día a día. Y esa es la gente a la que debemos garantizar que tenga la correcta, que tome las medidas de prevención adecuadas. Entonces, es muy importante esto, es muy importante ser solidarios. Llega un punto en el que estamos viviendo ya acá, de que las familias más pobres les limitamos el salir, el comercializar productos o el abastecerles a sus familias, y como autoridades nos toca llenar esos vacíos, atender esas economías, proveer kits, ser solidarios. Y esto no lo alcanzamos simplemente con decisiones económicas, sino más bien con la solidaridad de vecinos, de compartir un poco de azúcar, de compartir un poco de arroz y empezar a darse cuenta que esto es más grande de lo que se cree. Alcalde, te agradezco mucho. Leo Maroto, alcalde de Pelileo, Ecuador. Te agradezco mucho la comunicación y estaremos en contacto desde acá, desde México, directamente contigo. Te mando un fuerte abrazo y vamos a salir adelante, como tú bien dices. Seguro. Gracias.
Un abrazo grande, un saludo a todos los mexicanos y sí, vamos a salir adelante. Esto es temporal y solamente unidos con determinación y con un mismo objetivo, esto va a terminar muy pronto. Saludos.